La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual con su pastor Arturo Arias. Ahí puso nuestra hermana, pusieron un lema acá. Agradecemos a las hermanas y hermanos que ayudaron en toda esta decoración, todo este trabajo arduo, poner los nombres, las banderas, elaborarlas. Bueno, es una bendición de veras, todas estas cosas es una bendición. Y el lema: hay una nación, un remanente esperando, basado en una premisa: retomemos, reavivemos la visión misionera por los no alcanzados, por los pueblos no alcanzados. Hemos dicho que un pueblo no alcanzado es aquel pueblo que no tiene dentro de sus fronteras a una iglesia viable, una iglesia que pueda cumplir con una fórmula autotrifásica, como dicen los misionólogos o los misioneros, que cumpla la fórmula autotrifásica de ser autofinanciable, autogobernable y autopropagable, que puedan tener líderes nacionales dentro de su iglesia, que puedan tener finanzas adecuadas para poderse sufragar todas sus erogaciones, todos sus gastos, todas las inversiones, y que puedan autopropagarse, compartir el evangelio. Y que pueda haber esa iglesia o esa plantación de iglesias en donde el 13% por lo menos de los habitantes de esa etnia, de ese grupo, puedan haber hecho una decisión de fe por Cristo Jesús. Del 100%, si 1000 son las personas que componen esa etnia, si 2000 son, si 100,000 son, etcétera, el 13% tiene que ser gente convertida, nacida de nuevo, gente que haya hecho una profesión de fe por Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. De hecho, entonces, si de esto hablamos, necesitamos pensar seriamente en cuánta gentes o cuántos grupos de gentes alrededor del mundo todavía no poseen una iglesia viable dentro de sus fronteras patrias. Seguramente que encontraremos miles y miles de grupos que todavía no han podido escuchar ese mensaje de salvación y de vida eterna. Por eso es que también pusieron este otro texto ahí, nuestras hermanas, hermana Daisy lo colocó ahí también, Romanos 15, 20 y 21, donde el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, expresa de esa manera esas palabras, de lo más profundo de su corazón, tratando de que la gente entienda que el evangelio debe ser compartido a la gente que no conoce del Señor, que sería una inversión de tiempo pues fallida hasta cierto punto, o pues algo que innecesario que estuviéramos tratando de evangelizar o reevangelizar a los mismos creyentes, a los mismos convertidos. Y normalmente eso es lo que nosotros podemos ver en nuestras naciones. Muchas veces eso es lo que sucede, sin afán de criticarnos a nosotros mismos como nación, pero usted mismo se da cuenta, tenemos una iglesia en una X calle, a la par de la iglesia hay una casa disponible y uno dice, pues a lo mejor me puedo ampliar para allá, pero más tarde usted en pensar, o la iglesia en pensar que se va a ampliar, que alguien alquila la casa y dice uno, bueno, por lo menos tal vez son vecinos, un campo para trabajar y a lo mejor lo ganamos para Cristo si no son cristianos, o a lo mejor si vienen de otra congregación y les queda muy lejos allá por donde ellos se congregan, tal vez de vez en cuando vienen acá sin afán de hacer proselitismo, pero de repente usted se da cuenta que están poniendo un rótulo y le ponen iglesia a la par de donde está la iglesia formada ya o establecida. Enfrente abren otra casa y ponen otra iglesia y así por el estilo. De hecho, yo decía por la mañana en uno de los cultos que donde estuvimos nosotros hace algún tiempo y durante varios años en el edificio Marvel, allá sobre la 29 calle Poniente y la tercera avenida Norte, ahí se encuentran en la primera planta una iglesia, en la segunda planta del edificio otra congregación y en la tercera planta otra congregación. Eso es interesante y cualquiera dice, qué bárbaro, cómo se ha proliferado el evangelio, qué interesante, qué bonito, qué especial. Muchas veces lo que se hacen es que los de la primera planta se van a la segunda planta y los de la segunda planta, cuando no están conformes, se van a la tercera planta o viceversa. Y la cosa es así muchas veces como crecen las congregaciones, como crecen las iglesias, trasplantando cristianos de una congregación a otra, en lugar de que la iglesia en verdad pueda crecer y pueda haber nuevos nacimientos y no ser creyentes nominales nada más, sino creyentes que nazcan del agua y del espíritu para poder cumplir con lo que Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. Ahora, el apóstol Pablo, él expresa por eso, y de esta manera me esforcé. Ahí lo puede ver para que usted lo busque en la Biblia. Lo mismo le va a decir Romanos
capítulo 15, versículo 20 y 21. Claro que eso tiene un contexto, y un contexto poderoso en verdad. Versículo 19, versículo 18, por lo menos. Pero el apóstol está diciendo: y de esta manera me forcé. Y de esta manera me forcé. ¿Para qué se forzó? A predicar el evangelio. Se esforzó para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué manera se esforzó? ¿Por qué expresa él de qué? Y de esta manera. Y de esta manera, ¿de cuál manera? Pues, ¿cuál es la manera en que él se esforzó? ¿Qué es lo que hizo para mostrar ese esfuerzo? ¿Cuáles fueron las características que mostró su manera de esforzarse para predicar el evangelio? ¿Qué fueron los detalles que él imprimió a esa proclamación de la palabra de Cristo Jesús? El versículo 18 y 19 dice de la manera siguiente. Abra su Biblia por favor ahí en Romanos capítulo 15, versículo 18. Se va a dar cuenta de algo interesante en verdad. Dice el apóstol así: porque no osaría, Romanos 15 y 18, porque no osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pablo, usted sabe perfectamente bien, fue llamado para ser un predicador para los gentiles, los no judíos, un apóstol para los gentiles, un enviado, apostolón, enviado a predicar buenas nuevas de salvación a los gentiles, a los no judíos. Y de esa manera, oiga, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. No voy a atreverme a decir otra cosa, sino solo voy a hablar de lo que Dios ha estado haciendo a través de mi vida. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, Dios hacía a través de la mano de Pablo milagros extraordinarios, y la gente que recibía ese mensaje y recibía esas manifestaciones del Espíritu de Dios o de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, ellos también volvían o venían para postrarse delante del Señor y volvían su corazón para poderlo poner delante de la presencia del Señor, para adorarle y para poder hacer su voluntad. Pablo dice: esto que yo he hecho, lo he hecho porque yo he estado dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios ha usado mi vida, todo esto que Dios ha hecho es para que los gentiles obedezcan. Y han obedecido lo que hemos compartido porque han visto la obra que Dios ha hecho a través de mi vida. Oiga, esto de la obediencia que ha nacido en los gentiles es por la palabra y por las obras que Pablo ha hecho. Y esta palabra que él ha predicado y las obras que él ha hecho han llevado el ingrediente básico, maravilloso e indispensable de la potencia de señales y prodigios. El versículo 19 lo dice así. Por eso es que él dice: y de esta manera. ¿De qué manera? De la manera que lo he venido haciendo desde que Cristo me llamó. He predicado la palabra, he hecho la obra de Dios y lo he hecho con las señales y prodigios que el Espíritu de Dios ha derramado sobre mi vida. He predicado la palabra, como él lo expresa en algún momento determinado cuando habla a los de Corinto, no con sabiduría de su mente, sino que lo ha hecho con temor y temblor. Ha predicado la palabra de manera humilde, pero en el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. De esa forma se ha esforzado para predicar. De esa manera es que él ha predicado la palabra. No ha predicado para poder hacerse un nombre. Él ha predicado no para poder mostrar cuál es su denominación a la que él pertenece. No ha predicado por eso, ni ha estado proclamando el evangelio de la manera que la gente pueda ver que él tiene otro tipo de intereses. Ha proclamado la palabra de Dios para salvar las almas perdidas, para que las almas puedan ser trasladadas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Predicamos el evangelio no para poder decirle al mundo entero que nuestra congregación es la mejor. Predicamos al mundo entero la palabra de Dios para decirle que Jesús es el mejor de todos. Aleluya. Predicamos el evangelio para poderle decir a las personas que el que los puede salvar no es el templo, no es la iglesia, no es la denominación. La denominación no salva personas, a lo mejor las hace que se pierdan más. El que salva las almas perdidas de las tinieblas y las pasa a su luz admirable es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo eso es lo que proclamaba. No venía a decir un montón de cosas, no venía a hablar de lo que él conocía, de lo que él tenía, de tantos talentos y de tantos dones y de tantos estudios que él había hecho. No, él venía a proclamar la palabra y la obra del Señor con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, dice el versículo 19.
potencia de señales y prodigios. Cuando Dios te respalda de esa manera, las cosas van a ser diferentes. Cuando Dios te respalda mientras proclamas el evangelio de Cristo, las cosas van a ser diferentes. Alguien decía hoy por la mañana: quiero servir, quiero congregarme acá, quiero servir, estoy contento con la iglesia, quiero servir. Le presentamos a la persona que creíamos que era la indicada para que pudiera trabajar juntamente con esta persona, y entonces esta persona dice después: miren, lo que sucede es que ¿qué es eso que me están ofreciendo? Pues no, que pueda participar, pues, ¿verdad?, del ministerio juvenil, si usted quiere participar en grupos de discipulado. No, dijo, mi don es el evangelismo, dijo. Mi don es el evangelismo, Dios me usa de esa manera. Entonces le dijo el hermano: pues también no hay problema, tú puedes servir para un proclamador, un predicador, etcétera. Cada uno entiende las cosas que posee, cada uno sabe los talentos que puede tener, los dones ministeriales que Dios le puede dar. Pero en medio de los dones o el ministerio o el desarrollo de tus talentos que se estén dando en tu vida, recuerda una cosa interesante: todo lo debes hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Señales y prodigios deben de respaldar tu ministerio, y de esa manera las cosas van a funcionar. Entonces mire lo que dice: yo lo hice así para la obediencia de los gentiles. Cuando los gentiles vieron la forma en que yo predicaba la palabra y oyeron la manera en que las obras de Dios se estaban derramando y realizando a través de mi vida, en la vida de todos los que escuchaban ese mensaje de salvación, con señales y prodigios del Espíritu de Dios, entonces las cosas fueron diferentes, porque me abrieron puertas. Y desde Jerusalén, oiga, de manera que desde Jerusalén, desde su Jerusalén, porque dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, tu lugar más cercano a ti. Le dije la vez pasada, el jueves quizás se lo decía, que su Jerusalén puede ser su misma familia, si usted lo quiere interpretar así. Pues toda Judea podría ser su familia extendida, pues sus tíos, abuelos y todos los demás, primos y un montón de gente. Y así podría ser. Su Samaria podría ser un poquito más allá, el vecindario donde usted vive. Y lo último de la tierra puede ser, vaya, todo el municipio de San Salvador. Le decía la vez pasada, si usted quiere verlo así. Pero si usted quiere verlo más bíblicamente, pues de hecho tendrá que ser así. Su Jerusalén es acá, pues lo que está cerca de usted. Toda Judea será toda Centroamérica, a lo mejor. Samaria será todo lo demás de América, toda América. Pero después lo último de la tierra serán los otros continentes y las otras naciones que están al otro lado del mundo. Y todo usted lo puede interpretar de la forma que mejor le parezca. Pero él dice: desde donde yo estoy, desde Jerusalén, desde la ciudad santa o la ciudad de paz, Jerusalén, desde Jerusalén, oiga esto, y por los alrededores hasta Ilírico, al norte de Macedonia, la primera región de Filipos. En un momento dado Pablo quería pasar a Filipos, y entonces le dijeron, un varón macedonio quería ir a otro lugar, pero un varón macedonio se le apareció en visión de noche y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, aquí te necesitamos, ven, ayúdanos, porque estamos necesitando oír ese mensaje de salvación, de vida eterna. Dios cambia los planes, Dios transforma las cosas. Y él dice que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, al norte, le decía, de Macedonia, por el mar Adriático, yo, dice el apóstol, todo lo he llenado, no de mi vida. No he predicado de mi persona, no he predicado de Pablito, he predicado de Cristo Jesús. Todo lo he llenado de Cristo Jesús. De esa manera él se esforzó para proclamar el evangelio. ¿Cuál es la manera en que nosotros hemos proclamado el evangelio? A lo mejor pues de una manera así un poquito indiferente, a lo mejor de una manera un poco así desplicente. Vamos con el tratado en la calle y entonces a lo mejor se lo damos a la persona: tome, mire, así a lo mejor de manera porque hay que hacerlo, porque nos dijeron aquí le damos 50 tratados, termíneselos en última instancia. Y por cumplir aquello que nos dijeron, pues si es que fuera así el asunto, pues entonces la gente muchas veces de manera hasta indiferente, de manera así sin muchas ganas, reparte esos tratados, no exactamente poniéndole todo el interés. El apóstol dice: de esta manera. ¿De cuál manera?
haciendo las cosas conforme Dios lo estableció, para la obediencia de los gentiles, predicando la palabra y haciendo la obra del Señor, respaldada esa palabra y esa obra que estoy haciendo para la gloria de Dios, con señales y prodigios del Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, se me abrieron puertas grandes, porque desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo he llenado de Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa manera me forcé, dice el apóstol. Ahora, oiga lo interesante, me forcé. Esto es de la manera en que lo hizo, pero el esfuerzo que hizo fue un esfuerzo titánico, en verdad, porque tuvo que solventar un montón de barreras, tuvo que solventar un montón de situaciones. Recuerde que Pablo fue Saulo de Tarso, anteriormente así se llamaba, y Saulo de Tarso era perseguidor de los cristianos, y cuando perseguía a los cristianos él estaba feliz de la vida, de andar llevando cautivos a la gente para entregarlos a los alguaciles, a las autoridades, o de estar contento cuando mataban a personas. Él estuvo presente en la muerte del que se llama en la Biblia, en el libro de los Hechos, el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Consentía en su muerte, dice el libro de los Hechos, allá por Hechos capítulo 7, cuando apedreaban a Esteban. Las ropas estaban ahí del mismo mártir de la iglesia, y aquel hombre, viendo cielos abiertos mientras lo apedreaban, decían: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Todo eso definitivamente que tenía que impactar la vida de este hombre tan duro, este hombre que quería perseguir y matar a los seguidores del camino, como se les llamaba, a los seguidores de Cristo en aquella oportunidad. Pero este hombre, a su debido momento, pues se convirtió al Señor, porque se encontró con él cuando iba camino a Damasco, queriendo destruir a la iglesia. Jesús destruyó todas las amenazas de muerte que Saulo de Tarso respiraba. Hechos capítulo 9 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte en contra de los seguidores de Cristo, o los seguidores del camino, en ese momento se encontró con el Cristo de la gloria. Y cuando se encontró con Cristo Jesús, Saulo fue transformado y fue cambiado hasta su nombre, y ahora se llamó Pablo. El perseguidor ahora era un perseguido. El que mataba a cristianos o los quería encarcelar, ahora estaba dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Se esforzó, no iba a ser fácil. Él sabía que no iba a ser sencillo. De hecho, para que lo aceptaran los apóstoles del Señor fue un problema. Para que lo aceptaran los de la iglesia fue un problema. El mismo Bernabé, el hijo de consolación, llamado así en la escritura, que se llamaba José, le llamaban Bernabé por sobrenombre, porque era un hombre que consolaba mucho a las personas. Este fue el que lo introdujo y estuvo dispuesto a aceptar lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, Saulo, para convertirse en Pablo, y lo introdujo con los demás cristianos y los demás apóstoles del Señor, para que lo recibieran y creyeran que Dios en verdad había hecho un cambio en la vida de este hombre. Tuvo que forzarse para que le creyeran, y tuvo que forzarse para proclamar el evangelio, porque sabía que no le iba a ser fácil. Llegaba a las sinagogas y como doctor en la ley era bien recibido, lo recibían, pues era un hombre que podía entrar a la sinagoga para poder leer la ley y para poder establecer ahí algún tipo de adoración. Pero cuando él llegaba y le daban la oportunidad, tenemos con nosotros al doctor Saulo de Tarso, qué sé yo, cómo lo podían presentar, y le daban oportunidad, él comenzaba a compartir el evangelio de Cristo Jesús. Se metió en graves problemas, claro, se esforzó, no fue fácil. Es que el predicar el evangelio puede parecernos sencillo, pero los problemas a los que te enfrentas son problemas difíciles muchas veces. Por eso es que en muchas ocasiones no nos dan deseos de predicar el evangelio, porque uno sabe que se puede meter en problemas. Si predicar desde el púlpito a una congregación muchas veces le ocasiona problemas, no digamos en la calle que usted pueda estar proclamando el evangelio, le puede ocasionar un problema en algún momento determinado. Y acá, que tenemos libertad de culto supuestamente, y que tenemos libertad para pararnos en una esquina y comenzar a gritar, si es posible, con un megáfono, poner ahí aunque sea una media hora un bafle, un parlante, y comenzar a predicar la palabra. Pero en lugares donde está hermana Carolina y en otros lugares donde no es fácil hacerlo de esa manera, el esfuerzo que hay que hacer es sobrehumano. El esfuerzo que hay que hacer es un esfuerzo que te puede desesperar si no estás acostumbrado a hacerlo de la forma como normalmente lo aprendiste. Alguien contó, el hermano Roberto Bustamante, pastor de la iglesia La Familia de Dios, si no mal recuerdo. Este hombre estuvo en España durante algunos años, mucho tiempo atrás, tal vez 4 o 5 años estuvo por allá. Él dice, por ejemplo, que para poder compartir el evangelio en algún momento dado con algunas personas que habían hecho alguna amistad y quería él compartir el evangelio con esta persona, se iba a ver una corrida de toros, por ejemplo.
que tenía que estar haciendo ahí? Pues menciona él mismo. Sin embargo, quería compartir, amistarse con la gente con el propósito de poder tener mayor acceso para poder compartir la palabra de Dios. Muchas veces dice que fue invitado a un partido de los grandes equipos españoles para poder ver un juego, clásicos, ¿verdad? ¿Con el propósito de qué? De poder estar gritando gol, o con el propósito de estar compartiendo la palabra del Señor con las personas que estaban ahí, acercándose o tratando de hacer un tipo de amistad. Era difícil, en verdad, es complicado. Dice que un hombre de una iglesia de acá, de El Salvador, fue enviado para allá. Un hombre o un par de personas, si no mal recuerdo, fueron enviados a una iglesia de estas iglesias muy así, muy estricta, y una iglesia que pues usted le puede decir, mire, aquí hay estrategias a seguir, pero ellos dice que dijeron, nada, aquí nosotros venimos a proclamar el evangelio. Entonces paraban en las esquinas a predicar, y entonces en una de esas oportunidades que estaban predicando en las esquinas, ahí pues al aire libre, entonces los agarraron y les dijeron, no hombre, ¿qué es esto? Y los detuvieron las autoridades. Cuando lo llevaron delante de los jefes ahí respectivos, entonces les dijeron, mire, aquí esto no se permite, aquí estas cosas no se pueden dar. Y entonces dijeron estos evangélicos, ustedes no nos pueden parar, nosotros venimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores a proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Y esto pensó que iba a romper cualquier tipo de atadura y cualquier tipo de yugo o de opresión o algo por el estilo. Y entonces dice el mismo hermano Bustamante de manera chistosa, ¿verdad? Dice, pues en el nombre del rey de España los deportamos de España, y los echaron del lugar. Lo cierto es eso, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que la cosa puede ser fácil en otras partes del mundo, y aunque pueden hablar el mismo idioma nuestro, pero tal vez no sea tan fácil la proclamación del evangelio, máxime en aquellos lugares donde las mismas leyes dictan que no se puede proclamar otro tipo de religión sino que la que ellos profesan nada más. El Islam, el budismo y otros tantos lugares más, hinduismo y otras religiones más. Entonces se necesita otro tipo de esfuerzo, y Pablo dice de esta manera, con señales, con prodigios del Espíritu Santo, esto es lo que Dios me permitió hacer, pero me tuve que esforzarse para predicar el evangelio. ¿Acaso no es la vida de uno proclamar el evangelio? ¿Acaso no es un deleite proclamar la palabra de Dios? ¿Acaso no lo disfruta usted cuando está proclamando la palabra de Dios? ¿Acaso no se siente en su salsa cuando usted abre la Biblia para proclamar la palabra de Dios? Claro que sí. Sin embargo, cuando se necesitan traspasar barreras lingüísticas, barreras étnicas o raciales, barreras de costumbres o de religiones, la cosa cambia, la cosa es diferente. Y Pablo decía, me tuve que forzar. La gente no lo iba a creer, la gente no lo podía entender, la gente no era fácil que lo comprendiera. Mucha gente tenía otro tipo de ídolos, otro tipo de cosas que adorar. Otros buscaban sabiduría, como los griegos que buscaban sabiduría, buscaban perfección en su cuerpos apolíneos, bien estructurados, bien cortados, abdominales y todo lo que usted quiera, pero no tenían nada en el corazón. Tenían llena su mente de filosofías, pero su corazón vacío de la presencia de Dios. Pablo decía que tenía que compartir esas buenas nuevas de salvación. En una oportunidad en Atenas tenían una serie de dioses a los cuales adoraban, y tenían un espacio vacío, y decía una inscripción, al Dios no conocido. Adoraban a quien quieran adorar, a quien quisieran adorar, pero todavía tenían un espacio por si encontraban otro que pudieran poner ahí a quien adorar. Me llamaba la atención, hermana Carolina lo ha contado tantas veces, que cuando usted le habla a la gente en India de Cristo Jesús, ellos le dicen que tienen otros dioses también. Y hermana Ruth lo confirmaba ayer, o decía también algo semejante, que decía, mire, pero Jesús hace milagros, pero también Krishna hace milagros. Y mire, Jesús hace esto, pero también el otro hace esto. Y cada uno podrá tener ese tipo de cuestiones. Juan Carlos González, misionero en el Japón, en la isla de Fukuoka, allá en Japón, él me comparte también la misma situación. Le habla usted de Jesús, pero mire, Jesús es Dios, pero también este es Dios. Pero Jesús es Dios, sí, pero también yo creo en esto. Pero aquí ellos creen en todo, me dice él. Pues quieren creer en todo y quieren aceptarlo todo, y por lo menos le dicen que sí. Parece que han aceptado a Cristo cuando le están diciendo, ¿cómo no? Si yo creo en eso, pero la verdad es que creen en todo lo que se les pueda presentar.
la cosa tiene que cambiar. Y Pablo decía, tuve que esforzarme y esforzarme para predicar el evangelio. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que usted sabe de memoria a lo mejor, pero tuvo que esforzarse. Lo veo desde ese punto de vista. Tuvo que hacer un esfuerzo, que no vayas a quedarte pues sin tener el deleite de recibir la bendición de Dios por predicar el evangelio, por no esforzarte, iglesia presente. Le dije la vez pasada, y vale la pena repetirlo por todo lo que hemos estado oyendo desde ayer y ahora por la mañana, ayer por la tarde y hoy por la mañana, con nuestras hermanas misioneras, hermana Ruth y hermana Carolina. Ellas mencionan cosas interesantísimas que les han pasado allá, cosas difíciles que han tenido que enfrentar y afrontar, y muy duro, ¿no? Pero si no te gusta el viaje, como dijimos la vez pasada, si no te gusta el viaje, a lo mejor no te guste cuando llegues. El viaje te tiene que gustar. El viaje hacia el cielo te tiene que ser emocionante, definitivamente. Aunque haya pruebas y dificultades, pero tiene que ser emocionante, porque es una aventura más que emocionante el estar sirviendo al Dios Todopoderoso. Si no te gusta el viaje, a lo mejor no te guste cuando llegues. Cuando llegues, a lo mejor pues las cosas como las has pensado pueden ser un poquito diferentes, pero será glorioso estar en la presencia de Dios de todas maneras. Maravilloso, pero es necesario que nos guste el viaje, que lo disfrutes, que te deleites, y mientras te embarcas en una nueva travesía o realizas una nueva obra para la gloria de Dios, con el esfuerzo que hagas por predicar el evangelio, te darás cuenta que hay cosas más que interesantes que podemos llevar a cabo para la gloria y honra del Señor. Dios siempre tiene algo nuevo que mostrar a cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Si Dios nos ha permitido compartir la palabra del Señor, y Dios nos ha permitido que podamos o que estemos tratando de motivar a toda esta congregación para retomar una visión misionera, tendremos que esforzarnos para predicar el evangelio a toda criatura, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si la gente no va a ir, si yo no voy a ir, si yo voy a quedarme acá porque yo pues tengo que realizar otro ministerio, si alguno de ustedes no va a ir, pero hay otros que sí podrán ir. Si no son de esta congregación, hay otros de otras congregaciones que sí podrán ir también. En una oportunidad estuvimos con un grupo de hermanos, que algunos de ellos están acá en la iglesia. Llegaron 2 hermanos de Guatemala. Nosotros estábamos orando hace muchos años atrás, muchísimo tiempo atrás. Esta iglesia no existía. Esta iglesia como centro misionero no existía. Y estábamos orando, y de repente aparecieron estos 2 hermanos de Guatemala y dijeron: hermano, andamos buscando a 3 hermanos. Y nos dieron los nombres y nosotros les dijimos dónde podían encontrarlos. Aún si no mal recuerdo, les llevamos, lo fuimos a dejar para que hablaran con estas personas. Y bueno, nos dijeron que nos iban a llamar para invitarnos, porque ellos andaban invitando a estos predicadores para la primera conferencia de misiones de Asambleas de Dios, para líderes y pastores de Asambleas de Dios en la ciudad de Guatemala, o allá en la República Hermana de Guatemala. Y entonces nosotros dijimos: va, está bien, hermano, ahí nos avisa, aquí este es el número telefónico de la iglesia. Bueno, se fueron, nunca, pues no estuvimos oyendo de ellos por mucho tiempo. De repente estábamos orando otra vez, los sábados orábamos por la mañana con el grupo de misiones, y de repente nos dicen, le llaman por teléfono, y es llamada internacional, es de Guatemala, y salimos a compartir allí con los hermanos y a contestar la llamada, y nos dicen: hermano, queremos invitarles ya formalmente para que puedan venir a la conferencia. Y ya pues nos identificamos: hermano, ¿cómo no? Sí, gracias, pero mire, no sabemos, ahorita estamos reunidos, vamos a ver si podemos ir. Y dicen: no, pero ¿cómo es posible? No nos van a dejar con los colochos hechos. No, hermano, pero como no sabíamos exactamente, no nos habían avisado. No, es que ya la cosa ya va a ser. ¿Y cuándo va a ser? Tal fecha. Pero queremos que vengan y motive a la gente para que vengan y que no sé cuánto. Y yo le dije: mire, hermano, yo no sé, ahorita voy a ir a preguntarles, y llámeme otra vez o deje su número para ver cómo le llamamos y nos comunicamos con usted. Y dice el hermano: hermano, mire, por lo menos usted sí tiene que venir. Y yo le digo: pero yo que tengo vela en ese entierro, pues, ¿y cuál es la pila, pues? Rayo va, me dijo él. No, ¿cuál es la pila, pues? Yo no sabía por qué me decía que yo tenía que ir, y entonces le digo: pero ¿cuál es la situación? Pues, ¿por qué tengo que hacerlo, hermano?
Y me dice, porque fíjese, me dijo que fulano de tal dijo que sí, pero habló que ya no puede. Mengano dijo que sí, pero tampoco puede ya. Y Perencejo dijo que sí, pero tampoco va a venir. Y entonces, hermano, el único teléfono que teníamos era el suyo. Y a falta de pan, buenas son las tortillas, dijeron ellos, ¿verdad? Aquí decimos buenas son las semitas. Pero de todas maneras, y yo le dije, bueno, hermano, ¿y qué quiere que yo haga? Que usted es el predicador, me dijo, de la conferencia. Yo, el predicador de la convención, primera conferencia o convención de misiones para líderes y pastores de Asambleas de Dios en Guatemala. Y me dice, sí, hermano, ¿cómo no? Tiene que venir. De alguna manera, aunque sea, sáquenos del atolladero. Y yo dije, pues, ¿y cómo es eso? Pues? Y no hay duda, pues, que a uno le sale más barato a la gente, por eso también es el asunto. Entonces, fíjense que la vez pasada me invitaron a una conferencia de misiones en la Misión Centroamericana Central. Habían invitado al hermano Eliseo Hernández Echegoyen, pues no pudo llegar. Yo no sé si ya partió con el Señor, pero hace años fue esto. Después invitaron al hermano Edison Queiroz, y entonces de Brasil, un pastor muy motivador en cuanto a las misiones mundiales, pastor bautista, pero muy motivador. Y bueno, al final les dijo que no podía. Invitaron a no sé quién y les dijo que tampoco podía ya. Entonces un hermano que tenía una familia ahí, medio familia de alguien, le dijo, mira, ahí en la iglesia nosotros, y ya existía esta iglesia, nosotros hacemos conferencias de misiones a veces ahí, hombre, ¿y por qué no invitan al hermano ahí? Pues tal vez viene. Y entonces ya me dijeron, mire, hermano, que él quiere venir. Sí, le dije yo, está bien, hermano, gracias. La Misión Centroamericana, olvídese que ya me andaba descosiendo yo ahí en uno de los cultos porque se puso bueno el asunto. Pero mire, hermano, fue interesantísimo lo que sucedió. Al final me ponen a hacer una motivación para la promesa de fe misionera. Y yo, ¿qué? Pues si aquí cuando le hablo de pisto aquí a la gente en la iglesia, la gente ni da, mano. Entonces allá, fíjese que, mire qué cosa, allá me ponen a motivar a la gente y se recolecta, por lo menos en promesas de fe, la más grande promesa de fe. Esa era la 6ª conferencia de misiones, y en 5 conferencias anteriores ninguna sobrepasó todo lo que se recolectó en promesas de fe en esa conferencia. Y entonces fue una cosa impresionante para mí. Yo decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Pues, y entonces al final me dijeron, hermano, usted si nos sale bien barato, nos dijeron, porque nosotros lo tenemos que darle para el bus a usted, para la gasolina del carro, y pues tranquilo, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que andamos viendo es si le compramos un par de zapatos, porque lo que tiene los vemos un poquito viejos, me dijeron. Bueno, le salí barato, fíjese, ya ve. Por eso es que lo invitan a uno a veces, ¿verdad? Pues ahí en Guatemala le salimos barato. Y fíjese que hasta un avión nos dieron, el gobierno en turno en esa época nos prestó un avión de allá de la Fuerza Armada, y 17 hermanos del grupo de misiones se fueron en avión, en un gran papayón de esos de guerra, man. Solo iban tirando a cada uno en cada uno de los lugares. Pero interesante lo que sucede. Si no te gusta el viaje, te va a ser difícil cuando llegues. Te tiene que gustar el viaje. Es complicado muchas veces, pero es necesario esforzarnos. Y las cosas son especiales. Nadie de los predicadores famosos, ni el líder de las misiones de Asambleas de Dios, ni el superintendente, ni el misionero estrella, ninguno pudo ir. ¿Por qué? Porque no quisieron. No, porque Dios así lo permitió. ¿Para qué? Para que estos que le estoy hablando y este que está hablando acá con usted pudieran tener ese privilegio y esa oportunidad. Fue hermoso, fue especial. ¿Y sabe por qué fue especial? Porque pudimos compartir testimonios de que en misiones no funcionan cuando trabajamos solitos nada más. En misiones, si nosotros nada más pudiéramos decir que estamos ayudando a la hermana Carolina López, ya se hubiera muerto de hambre la hermana, hombre. Sí, hermano, es la verdad. No hemos sido responsables, no hemos sido gente que ha cumplido a cabalidad las cosas. Y ella tiene un montón de gente que en alguna medida, no que todo el mundo todo el tiempo le están ayudando, pero que en un momento determinado, a su debido momento, Dios ha sido propicio y ha suplido con una ofrenda, para una necesidad de la sierva de Dios. Entonces, de lo contrario, no sería así tan fácil. En misiones no hay, como le llaman los que saben, llaneros solitarios. En misiones hay un cuerpo de Cristo que realiza la labor que Dios le ha encomendado, y unidos podemos hacer cosas mayores, cosas mejores. Yo les compartí el testimonio a esta gente de Guatemala diciéndoles, nosotros como iglesia en esa época hemos ayudado a una familia
que están yendo para Marruecos o que se fueron a Marruecos, y esta familia, el esposo es guatemalteco y la esposa es salvadoreña. El esposo es de una iglesia acá y ella es de la misión centroamericana, de la Nazaret allá en El Salvador. Y bueno, y la cosa tiene que ser así. Si hay visión y si están dispuestos, si tienen un llamamiento, podemos apoyarles. Y les estamos apoyando, les decía yo, y le está apoyando una iglesia que es de una denominación pentecostal. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que ustedes deberían de tomar una visión. Les decíamos a estos hermanos, y después de la reunión mucha gente se acercaba y decía: si usted lo puede hacer, nosotros también queremos hacerlo. Díganos cómo son los pasos, díganos qué tenemos que hacer. La cosa explotó, estalló, porque en esto de proclamar el evangelio y hacer misiones para la gloria de Dios se necesita esfuerzo, pero el esfuerzo trae buenos resultados. El esfuerzo se necesita hacer. Pero oiga una cosa interesante, dijo alguien dice así, ¿verdad? Se necesita, y yo muchas veces lo he dicho, no se necesita hacer tanto porcentaje nuestro, sino que debemos dejar que el Señor lo haga prácticamente todo. De hecho, ya lo hizo todo por nosotros. Pero alguien más dice esto, dice, el éxito consiste en 99%, en 1% de inspiración, dice. El éxito total en algo que vamos a realizar consiste en 1% de inspiración y 99% de transpiración. Se necesita sudar la camiseta. Pablo se esforzó en el poder del Espíritu Santo, con señales y prodigios predicó el evangelio, pero se esforzó, solventó problemas, solventó obstáculos, se dio cuenta que había situaciones a vencer, las pudo vencer. Lo metían preso, pero de alguna manera Dios lo sacaba, y mientras estaba preso aún seguía compartiendo el evangelio, instando a tiempo y fuera de tiempo. Interesante, en verdad, la vida del apóstol. Y él dice: me esforcé para predicar el evangelio, o a predicar el evangelio. ¿Dónde predicó ese evangelio? Y mire lo que termina diciendo: no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Prediqué el evangelio, yo sabía que podía predicar en cualquier lugar, quiere decir, pero prediqué el evangelio donde sabía que había mayor necesidad, para no invertir el tiempo de forma negativa, para no perder mi tiempo, para no ir a evangelizar creyentes, para no ir a estar compartiendo el evangelio a gente que ya estaban pero hasta aquí de oír sermones. Prediqué el evangelio donde Cristo no hubiese sido nombrado. No, ya donde ya estaba nombrado. ¿Para qué? Donde no había sido nombrado, ahí tenía que llegar con el mensaje de salvación. Mire, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tenía que ir a los lugares que estaban vírgenes en cuanto a este tipo de proclamación del evangelio. Tenía que ir yo a compartir ese mensaje de salvación a gente que todavía no conocía del Señor. ¿Para qué? Para que muchos más pudieran abrir su corazón y reconocieran que Jesús es el Señor de señores, el Salvador de toda la humanidad, el Salvador del mundo. Aquí ya le dije, muchas veces lo que sucede es, en la mañana creo que lo decía, trasplantamos gente también de nuestras naciones a naciones que hablan el mismo idioma y que tienen casi las mismas costumbres. Y no digo que no es posible hacerlo y que no es interesante hacerlo, porque hay gente que muchas veces tiene más éxito en otros lugares, ¿no? Aquí vino un misionero de Estados Unidos, acá al país, que acá no hizo nada realmente. Bueno, sí, daba unas 2 clases por ahí, algo hizo, ¿verdad? Por lo menos cambiaba dólares en el mercado negro a mayor precio, y eso le ayudaba para poder hacer construcciones más grandes, ¿verdad?, de la obra del Señor. El pisto que mandaba el hermano Jimmy Swaggart cuando no había tenido su problema difícil, entonces lo mandaba, y el hermanito se iba ahí con la mamazá de billetes allá al correos. Yo no sé, hermano, Dios lo guardó a ese tipo de ver, porque yo el gran billetal, usted debe recordar, y allá cambiaba el pisto y ahí los ponían a funcionar, no para robárselo, ¿verdad?, sino que para poder hacer las construcciones. Bueno, no sé si robaron algo, pero de todas maneras la cosa fue así. Pero aquí es lo que yo vi que hizo, pues, y ahí pues jugando pelota. Un día iba a bautizar a unos hermanos y yo le dije: hermano, allá andan otros que vinieron un poquito tarde, dicen que se van a bautizar. Yo soy puntual, me dijo, yo ahorita tengo partido de basquetbol y se fue a jugar pelota. ¿Y cómo hacemos con esta gente? Ahí bautízalo vos, me dijo, ahí ve qué haces, pero yo ya me voy. Y se fue. Pero después se fue a Quito, Ecuador. Allá dicen que es una maravilla ese tipo, man.
tiene un colegio gigantesco, tiene una iglesia, tiene células de oración, tiene 5,000 miembros en la iglesia. Pues es una maravilla, man. Aquí ese tipo era una desgracia, el pobre hombre, hasta para hablar, man. Un día dijo: hermano, ustedes conocen ahí en el zoológico las garrafas, dijo. Y nosotros dijimos: ¿cuáles son las garrafas? Unas de cuello largo, dijo. Imagínense, con eso estamos. Pero así nos toca, ¿verdad? Así nos toca. A veces nos toca así porque son lugares que nos consideramos más fáciles. Y vamos, o nosotros llegamos a ciertos lugares donde decimos: aquí no hay que traspasar ninguna barrera. Aquí es bien fácil compartir, claro. Y yo no digo que Dios no te puede usar y que no puedes desarrollar una labor, pero extraordinaria, ¿no? Excepcional, como nunca. Sin embargo, mientras eso sucede, hay un montón de gente en otras partes que se están muriendo, como nuestra hermana lo ha dicho. Ahora, ¿quiénes van a ir? ¿Vamos a ir nosotros? A lo mejor no, pero podemos orar para que otros vayan. ¿Vamos a ir nosotros? A lo mejor no, pero podemos dar para que otros puedan estar, que ya están allá en el campo, puedan seguir trabajando, o a lo mejor otros puedan abrirse puertas para que puedan ir, o quién sabe si alguno de ustedes pueda ir. De hecho, yo entiendo que en la iglesia hay gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Pero que oportunidades han faltado para que lo puedan llevar a cabo. Pero el esfuerzo que usted está haciendo tendrá su recompensa, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, dice Hebreos capítulo 6 y versículo 10, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Debo de terminar acá. Mi propósito no era predicarle un mensaje que usted no conociera, sino más bien tratar de motivarle para darnos cuenta cuáles son los errores que nosotros cometemos cuando compartimos el evangelio. Y que acá en el país, cuando salimos a evangelizar, pues ni modo, hay que evangelizar a la gente que está ahí a los alrededores, ¿no? Si vamos alrededor aquí de la colonia a evangelizar, pues hay que ir a compartir el evangelio con la gente que vemos en la calle, pues. Algunos dirán: mire, yo ya soy cristiano. No, no se preocupe, Dios le bendiga, hermanito, le dicen a uno, aunque uno ni lo conozca, pero a uno ya lo conoce. Pero en algunos otros lugares tal vez todavía no han oído del Señor. Ahí pasaron un video, a lo mejor lo van a pasar ahora más tardecito, y se va a dar cuenta usted que pues en los parques y en las colonias y en los lugares donde el año pasado Dios permitió a la iglesia hacer varios eventos, varias actividades evangelísticas, pues había gente que estaba orando, otros llorando y otros bien ministrados, bien tocados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay gente necesitada, siempre hay gente que necesita abrir su corazón a Cristo Jesús. Tenemos un campo grande para poder proclamar la palabra del Señor, gente que todavía no ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida. Sin embargo, en El Salvador la gente ha oído el mensaje de salvación. ¿Habrá lugares todavía en El Salvador que no han oído? No, creo que quizá no. Pero sí hay lugares donde el evangelio no exactamente se permite que entre, y a un evangélico que entre lo apedrean y puede salir muerto de esos lugares. En el área de Chalatenango hay unas ciudades, hay unos pueblos ahí, más bien, más que ciudades, quizás pueblos, caserillos, qué sé yo cómo llamarles, pero que son netamente evangélicos. El Gramal, por ejemplo, evangélicos, evangelios todos, pues va, todo el mundo. La isla Victoria, como le llamamos nosotros, vaya allá y pregunte quién no ha escuchado el evangelio. ¿Sabe cuál es la estrategia una de las estrategias del pastor Tobar, el pastor de la iglesia filial allá? Él, qué galán que usted acá le dijera yo: hermanos, entre la semana, por favor, ahí en su colonia, hermano, usted, ahí donde usted vive, pídale permiso a la vecina de hacer culto. Tal vez la vecina es una alta inconversa, pues, pero la señora le va a abrir la puerta y le va a decir: ¿cómo no? Pase, hermano Eric, pase, hermano Oscarito, haga culto acá, venga, haga mi oración, como dice la gente. Y ya ellos van a estar ahí. Y entonces, si ya terminan el culto y le dice: hermana, la siguiente semana volvemos hoy. Y vuelven durante 3 meses y toda la semana les abre las puertas y hasta café con pan le regala a la señora. Qué galán, ¿no? Aquí le tiran la puerta en la cara. Pero en la isla, el hermano, gente que no conoce de Cristo todavía o no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, les va a decir: esa es la estrategia, hermanos, señores, ¿me dan permiso de venir a hacer culto esta semana? Y ellos dicen: ¿cuándo va a venir? Pues el miércoles. ¿A qué hora va a venir? A las 7 de la noche. De 7 a 8 vamos a hacer un cultazo acá. Ya se llevan aparatos y hacen pero el gran bullón, hermano. Predican la palabra. Entonces se van y le dicen: hermana, el próximo miércoles volvemos. Y están 3 meses ahí.
en 3 meses o se convierte la gente o se aburren y los echan, pero de alguna forma algo tiene que suceder. 3 meses. Qué bonito sería que acá sucediera lo mismo, acá en la ciudad. Acá no sucede eso. Será muy difícil que algo así suceda, pero vale la pena de todas maneras compartir la palabra del Señor, pero no compartir con los que están dentro de la iglesia, que de todas maneras, mal que bien, ya tienen a Cristo en su corazón. ¿Para qué queremos llenar la iglesia de gente ya convertida cuando hay miles que se están muriendo sin Dios y sin esperanza? Me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Si no se les ha anunciado, verán la gloria de Dios. Si nunca han oído, van a entender, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Más adelante lo dice de esa manera, y entonces es necesario que nosotros podamos darnos cuenta lo que Dios desea hacer con nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos sido desafiados por los testimonios que nuestras hermanas misioneras en India han dado, y yo creo que todas estas cosas que podemos mencionar son más bíblicas que experiencias propiamente del campo, como ellas pueden compartirlo, porque están ahí en los lugares difíciles. Alguien le contaba yo la vez pasada que un pastor dijo, ¿verdad?, que había estado diciendo a alguien ahí: mira, dice que le dijo, no me estés molestando porque yo he pasado por donde asustan. Y el otro le dijo: pero yo soy el que los he andado asustando. Entonces, esos lugares son lugares donde asustan, pero usted ha tenido experiencias con el Señor para poder asustar a esos demonios que están en ese lugar, y no solo asustarlos, sino atarlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando el enemigo quiera decirle: aquí no podrás entrar, aquí no podés venir porque aquí asustan, y usted podrá decir: pero yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dios te va a entregar en mis manos y te voy a vencer, y todo el mundo sabrá, la tierra sabrá que hay Dios en este lugar, que de Dios es el poder. Que Dios pueda ayudarnos a hacer la voluntad de Él, que Dios nos pueda ayudar para consagrar nuestras vidas a Él, para retomar una visión y para darnos cuenta que nuestro mundo no es El Salvador nada más, que en El Salvador hay infinidad de problemas, que el clima preelectoral está dejando muertos, heridos y amenazas y desórdenes y pintas, pegas, relajos, bueno, pero hay un remanente esperando por usted, por gente como usted, que en lugar de perder su tiempo en tonteras que este mundo y esta nación nos ofrece, podemos invertir nuestro tiempo en la presencia de Dios, esperando que Él use nuestras vidas con poder para realizar la labor que Dios nos ha encomendado. A todos Dios nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a las naciones. Usted es parte del reino de Dios, es la iglesia de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en esta hora por lo bueno que eres y porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Señor, gracias porque podemos leer de tu palabra estos versículos y nos damos cuenta que son cosas interesantes, sencillas, a la vez muy interesantes, que el apóstol Pablo comparte para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo tenemos que predicar también el evangelio del reino de Dios. Señor, gracias por tu pueblo fiel, por el esfuerzo que cada uno ha hecho, por la disposición que han tenido para poder asistir y congregarse y estar dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Necesitamos el toque de tu mano, necesitamos consagrarnos más a ti, y como en la mañana mi hermana Caro hacía esos desafíos, Señor, creo que cada uno necesitamos ser desafiados también, y cada uno necesitamos estar, pero con toda la disposición de nuestro corazón, para poder postrarnos ante ti y decirte: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, dispuesto a retomar la visión misionera por los no alcanzados, dispuesto a interceder
por la gente que no te conoce, Señor, al otro lado del mundo, por esas 62 naciones de la ventana 1040. Dispuesto estoy, Señor, para poder decir: Padre, de esta sustento que tú me das, quiero apartar una ofrenda misionera, para poder permitir, Señor, que otros, si yo no puedo ir, otros puedan hacerlo, para honrarte y glorificarte, para sembrar el evangelio, tu palabra bendita, en diferentes lugares alrededor del mundo, para ganar almas para la gloria de tu nombre. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.